Muy buena tarde, amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV, nuevamente compartiendo con ustedes este espacio de media hora con un tema de vital importancia en materia del derecho o materia jurídica, para que en un momento determinado que usted nos está escuchando, dice, mi situación más o menos va encaminada por este lado, pueda hacer valer su derecho en un momento determinado. Les recordamos que este programa se retransmite durante toda la semana, o sea, a partir de mañana, martes hasta el domingo, es retransmitido constantemente. También les recordamos que tenemos un correo que se llama susderechos@yahoo.es y allí nos pueden escribir o seguirnos a través del Twitter también en esta misma dirección. Hoy volvemos a presentarles a ustedes un llamado. Si de pronto han visto el paradero del señor Gustavo, o saben del paradero más bien, del señor Gustavo Patiño Vázquez, quien salió de su casa en el municipio de Cartago Valle el día 21 de marzo de la presente anualidad, y pues hasta ahora no se tiene razón de él. Si usted, amable televidente, lo ha llegado a ver, sabe de dónde se encuentra, por favor, sírvase comunicarse con el señor Carlos Gustavo Patiño Ospina a los siguientes números celulares: 317-731-0923 o al 314-654-7696. Les agradecemos cualquier información que pues pueda ser de utilidad. Muchas gracias. También les recordamos que hay una llamada y una línea aquí de participación a la comunidad que es a través del 558-5312, para que usted en cualquier momento, pues si desea hacer una consulta, una pregunta, o puede reservar sus citas a través de las líneas telefónicas que constantemente están apareciendo en pantalla, igual que los números celulares. Allí reserva su cita y con mucho gusto pues tendremos una atención ya personalizada. Doctor Mauricio, muy buena tarde, le doy la bienvenida a este conversatorio y lo dejo para que usted, por favor, le comunique a la teleaudiencia qué tema vamos a tratar en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora Idaluz, nuevamente en este 22º o tercer conversatorio que llevamos en la presente anualidad. Como usted lo ha mencionado, este es un espacio de una ayuda jurídica que le puede brindarse a la comunidad y a algunos profesionales o colegas del derecho que puedan servirle para refrescar algunos conocimientos. Presentamos disculpas porque en el pasado lunes no se pudo realizar el programa debido a un problema técnico, pero estamos nuevamente aquí en el aire. En el anterior conversatorio, es decir, hace 15 días, hicimos mención sobre las obligaciones que tienen trabajador y empleador y que están contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Específicamente hicimos unas referencias a cuáles obligaciones le correspondían al trabajador, entre ellas, pues obviamente prestar toda su capacidad y su lealtad al empleador, es decir, tanto con su persona, con sus bienes y demás elementos de trabajo. Lo mismo hicimos una mención respecto a las obligaciones que tiene el empleador, y es de, pues obviamente, no vulnerar ningún derecho fundamental a ese trabajador y brindarle todas las condiciones y medios suficientes para que él pueda desarrollar esa labor que le está prestando a él y que va a redundar en un buen servicio tanto para el trabajador como el empleador y a la sociedad o a la industria que se le esté prestando ese servicio. Ese fue el tema fundamental que tratamos. Hoy abordaremos un tema que continúa siendo por la línea del derecho laboral y haremos mención respecto a esa relación que mantienen trabajador y empleador y debe estar sostenida sobre un contrato de trabajo. Es en esas particularidades que haremos mención en nuestro conversatorio de hoy, y estableciendo pues obviamente el tipo de modalidades de contrato que existen en la actualidad y que permiten nuestro ordenamiento jurídico. Sí, señor. De todas maneras, como para darle continuidad al tema anterior que hablamos de las obligaciones que le subsisten pues, derivadas del contrato de trabajo a las partes, también es importante precisarles que existen unas causales de terminación del contrato, ¿sí? Dijimos que hay causales justas
y cuando hablamos de causales justas es para exonerarse del pago pues de la respectiva indemnización por caso contrario, ¿cierto? Entonces, las que la ley establece como que son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo es cuando hay, por ejemplo, cierre de las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces, o hay clausura definitiva de la empresa, pero para esto debe mediar una autorización del Ministerio de la Protección Social, cuando hay cierre o hay suspensión también por más de 120 días de las actividades pues de la empresa. Durante este cierre o durante esta suspensión, pues los trabajadores no prestarán sus servicios, pero una vez se levante la suspensión, o sea, transcurridos 121 días, sí, a los 121 días. De haber cesado las actividades, como tal la planta o la industria. Exacto, del establecimiento de comercio, entonces se reanuda el trabajo, pero si el trabajador, por ejemplo, decide que yo no vuelvo, o sea, se levanta la suspensión y obviamente que a ellos les va a llegar un comunicado que ya cesó esa suspensión, pero el trabajador dice que decide no ir a mutuo propio. En esos casos el empleador podrá despedirlo con justa causa, porque él no puede ser renuente a retomar nuevamente sus actividades cuando ya se le ha comunicado que cesó la suspensión del trabajo. También da lugar a que se termine el trabajo con justa causa, o sea, sin lugar a indemnización, cuando este trabajador, por ejemplo, ha cometido actos ilícitos o inmorales dentro de la empresa, dentro de las instalaciones de ella, contra el empleador, contra sus compañeros, de acuerdo pues con el orden jerárquico y también con sus compañeros de actividad o de labor, y también con los miembros de la familia de ese patrón. También cuando el trabajador ha sido privado de la libertad, pero que sea privado de la libertad, pero como mencionábamos en un conversatorio anterior, que ya haya sido pues condenado, ¿cierto? Porque puede ser que la persona está privada de la libertad, pero a los 30 días se le define la situación y él vuelve a quedar en condiciones de libertad normales, entonces allí sí podría reintegrarse al trabajo. Si se superan esos 30 días, pues entenderá que ya la persona se le adelanta un proceso y podrá ser una de las justas causas. Aunque eso hay unas particularidades que se generan diariamente y hay muchas personas que se ven involucradas en el desarrollo de alguna conducta punible, y por un mandamiento de un juez de control de garantías, pues obviamente le dicta una medida de aseguramiento. He conocido casos en que el empleador inmediatamente le da por terminada esa relación contractual, aunque debía de sin superar siquiera los 30 días. No, eso ya sería contrario a la norma, entonces ya tendría el trabajador o a través pues de su apoderado pues iniciar ejercer ese derecho para hacer valer ese derecho que él tiene. También cuando el trabajador se presenta a su sitio de trabajo en estado de alicoramiento o bajo el influjo pues de sustancias enervantes o narcóticas, en esos casos tampoco habrá lugar pues a que se le pague una indemnización, sino que será una justa causa para darle por terminado su trabajo, porque se entiende que yo voy a prestar mi trabajo en condiciones pues de idoneidad. También hay cuando esta persona ha sustraído los útiles de trabajo, la materia prima o ya el producto terminado, o sea, todo lo que sustraiga de la empresa sin consentimiento de su empleador, será una justa causa pues para dar por terminado el contrato de trabajo. Esas pues son unas de las causales, pero también el trabajador puede también solicitar la terminación del contrato sin lugar a que él tenga que pagarle una indemnización al empleador, invocando una de esas causales, entre ellas haber sufrido un engaño por parte del empleador, de las condiciones laborales. A mí se me prometió una cosa, suscribí un contrato, se me dijo que yo iba a ejecutar unas actividades determinadas o que mi remuneración económica iba a ser tal, pero cuando empieza la ejecución del contrato me doy cuenta que es otra cosa totalmente diferente, o sea, o me enviaron a un sitio de trabajo que no era el que yo había acordado en el contrato, el que se había establecido, no el que yo haya acordado, sino el que se había pactado en el contrato, en un lugar distinto, con una actividad totalmente distinta, o sea, son otras condiciones de trabajo totalmente distintas. O cuando mi empleador también ha tenido actos de injuria o de malos tratos, pues, hacia mí o atente contra mi integridad, pues yo también podré, sin tener que llegar a
indemnizar a mi empleador, podré dar también por terminado ese contrato. Claro que creo que la ley 791 les eximió de esa responsabilidad. Al trabajador. Al trabajador, porque decir, sostiene la carga, era recíproca, ahora exacto, ya es solamente para el empleador. Es solamente para el empleador lo de la indemnización, porque anteriormente el trabajador pues tenía que estar obligado siquiera con 15 días de antelación quedarse pues, pagar lo que llamaban como una especie de un preaviso. Pero ¿qué sucede? Si yo trabajador, pues uno también tiene que ser coherente y honesto. Si a mí me dieron la oportunidad de trabajar, pues hombre, se entiende que yo también debo dar un lapso más o menos prudencial para que traigan una persona que va a ser mi reemplazo, para que yo la pueda inducir, ¿cierto? Entrenar, darle una inducción de cómo se desarrolla mi puesto de trabajo, porque puede que en el organigrama o en el manual de funciones esté, pero igual uno tiene cosas muy particulares en su sitio de trabajo. Y preciso, doctora, que creo que es la ley 789 y no la 791, porque la 791 habla de términos de prescripción y ahí hay que hacer una precisión respecto a eso. La 789 es la misma que entró a modificar también respecto a los contratos de aprendizaje. Exacto. ¿A esa misma se refiere? A esa misma me refiero, porque esa le eliminó esa carga, creo que está contenida en el artículo 64, que en el anterior Código Sustantivo establecía esa obligación para el trabajador. Ahora ya se la elimina y queda solamente para el empleador que tenga que pagar la indemnización si decide unilateralmente decirle vayas. Ajá, o sea, sin justa causa. Sin justa causa. Bueno, esa es pues así como a grosso modo. También el empleador que se entera que el trabajador le presentó unos certificados falsos, entonces, por ejemplo, se requería un cargo con un perfil X y dentro de ese perfil esa persona tenía que ser profesional en una determinada área y este presenta un certificado falso, presenta un acta de grado falsificada, entonces esa será una justa causa para que el empleador cuando lo tenga, pues cuando esté comprobado, pueda dar por terminado sin lugar pues a indemnizar a esa persona. Porque es que se entiende que si yo estoy suscribiendo un contrato hay unas obligaciones que están emanadas o que derivan de ese contrato sin que necesariamente estén por escrito. Si no tienen en el contrato de trabajo, como ya lo hemos mencionado, se pactan específicamente unas situaciones, pero ahí no tiene que quedar inmerso, ay, el empleador se obliga, por ejemplo, a pagarme las prestaciones de ley, a vincularme al sistema de seguridad social, o estas serán las justas causales, son inherentes, propias del contrato. Además porque el derecho es público, o sea, nadie está vetado para conocer. Yo puedo ir a una librería de textos jurídicos y comprar un código sustantivo del trabajo. A mí no me van a decir, yo se lo vendo si usted me muestra que tiene una tarjeta profesional. Y el desconocimiento de la ley, como lo dice la premisa en derecho, la máxima que dice que el desconocimiento de la ley no me exime a mí de responsabilidad, yo no podría alegar que yo no sabía que esa era una justa causa. Además, porque en las empresas también existe el reglamento de trabajo, que ya lo habíamos mencionado también en conversatorios pasados, y que por ese contrato de trabajo yo debo ceñirme, ambos, las partes, ¿no? Empleador, y trabajador, nos ceñimos a lo que establece el reglamento, que no es otra cosa que sacado del mismo Código Sustantivo del Trabajo, porque tampoco puede violentar las normas o las disposiciones que están allí consagradas. Bueno, eso por un lado. De otro lado, también hay unas obligaciones que son derivadas del contrato de trabajo, y es que el empleador está en la obligación de vincular al trabajador al sistema de seguridad social integral, es decir, debe vincularlo a una EPS, ¿sí? A salud a través de una EPS, lo debe vincular al fondo de pensiones a través de cualquiera de los dos regímenes, dependiendo pues del caso del trabajador en concreto, que bien sea el régimen de prima media, régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por el seguro o el ahorro individual, individual, que lo administran los fondos privados. Que lo administran los fondos privados, también tendrá que vincularlo a una administradora de riesgos profesionales, que es la que le cubrirá las contingencias derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. También deberá vincularlo a la caja de compensación familiar. Entonces, dentro de estas obligaciones que él tiene, le podrá descontar al trabajador del sistema de seguridad social solamente el 25% de lo que corresponde a salud y pensión, porque el empleador asume al 100% lo que es la caja de compensación y la administradora de riesgos profesionales.
Eso pues para mostrar más o menos cuáles son las obligaciones. De igual manera, como decíamos que hay unas obligaciones que son derivadas del contrato, también el empleador deberá a su trabajador las cesantías que son anuales, junto con los intereses anuales a esas cesantías que son del 12%, que hoy con la nueva reforma quedaron en el 50%, es decir que ya no era el 12% efectivo anual, sino el 6%. El 6%. Las cesantías que ya era el 50% para el fondo de cesantías y el otro 50% a un ahorro forzoso. A un ahorro forzoso para cuando ese trabajador quede cesante. Es decir, habrá una parte que será intocable. Eso, una parte que es intocable, no es que se le van a disminuir al 50%, sino que un 50% va para el fondo de cesantía y otro 50% a otra cuenta. También estará obligado el empleador a cancelarle a su trabajador las primas semestrales. Hay 2 primas en el año, una en junio y otra en diciembre. Entonces esas primas también está en la obligación de cancelárselas. Ya habíamos hablado también en conversatorios pasados que da lugar también a que el empleador le dé unas dotaciones a su trabajador que se dan en 3 periodos, 3 etapas durante todo el año, en 3 periodos en el año. Esas son pues como a grosso modo pues las obligaciones, además pues de suministrarle los elementos para trabajar, necesarios para que desarrolle su actividad, el equipo de trabajo, si es en una planta de producción pues obviamente la materia prima, los insumos, la maquinaria con que él va a procesar esos productos. Esas serían pues como las obligaciones inherentes. Más de protección podríamos resumir. También de protección, porque también está obligado el empleador a suministrarle a su trabajador todos los elementos que sean indispensables para proteger pues su integridad en el momento en que él está ejecutando las labores. Entonces, cuando mencionábamos ahorita lo de las indemnizaciones, pues era importante traer a colación las obligaciones que emanan del empleador, como el pago de las prestaciones, porque si yo, por ejemplo, soy despedido sin justa causa, pues entonces eso dará lugar a que mi empleador me indemnice proporcionalmente al tiempo que yo llevo pues laborando en la empresa. Pero como también al comienzo de este programa, no de este programa, sino de este tema de los contratos laborales, mencionamos que había contratos a término fijo y que habían contratos a término indefinido, entonces la indemnización no será la misma tratándose de un contrato a término fijo que de un contrato a término indefinido. ¿Y por qué? Porque si yo tengo suscrito con mi empleador o con una empresa XYZ, una persona jurídica, un contrato a término fijo inferior a un año y a mí me despiden antes que se venza ese contrato, pues la indemnización se corresponderá al valor que falte para terminar ese contrato. Me hago entender. Yo tengo un contrato a 4 meses. Sí, pero entonces a mí no me pasaron faltándome 30 días para vencerse ese contrato, a mí no me pasaron la comunicación escrita que el contrato se iba a prorrogar, sino que el contrato automáticamente queda prorrogado, pero mi empleador entendió que como tiene un periodo de finalización dentro de un mes, entonces que él me decía, bueno, chao, se le terminó el contrato. Como olvidó esa parte importante que es la notificación escrita con los 30 días, entonces él deberá cancelarme el tiempo que me faltare, o sea, esos otros 4 meses de que el contrato se va a prorrogar automáticamente. O supongamos que no sea este el caso, no me lo pensaban prorrogar, pero sucedió un incidente que de pronto no le gustó al empleador, ¿sí? Y como él no está tampoco obligado a permanecer con ese trabajador, pues entonces él dirá, pues prefiero prescindir de este trabajador y pagarle la indemnización. Pero en el caso que él diga, no voy a prescindir de él y yo no le voy a pagar nada, y este trabajador lo denuncia, por ejemplo, pues tendrá que pagarle el tiempo que le faltare para terminarse el contrato. Pero si hablamos de contratos a término indefinido, es decir, aquellos que no tienen una duración, ¿sí? Donde no opera ni el periodo de prueba, porque son, digamos, más que todo por confianza que yo ya tengo con ese trabajador, entonces celebro un contrato a término indefinido. En esos casos habría que mirar para poder hacer la liquidación de sus prestaciones, y si da lugar a la indemnización, tendría que mirar cuál es el salario que venga ese trabajador, cuál es el tiempo que él lleva. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un trabajador en mi empresa, yo empleador, y este trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
y llevaba menos de un año, por ejemplo, prestando sus servicios a la empresa que yo represento, pues le tendré que pagar 30 días de salario como indemnización pues por haberle terminado el contrato sin el cumplimiento pues de alguna de las causales de terminación del contrato de prestación de servicios. Entonces ahí habrá lugar a esa indemnización. Pero si resulta que este trabajador lleva más de un año, entonces a partir del año subsiguiente yo le empezaré a cancelar 20 días sobre ese salario ordinario que él devenga, pero aparte de los 30 primeros que le cancelé porque llevaba, sí, un determinado tiempo, y así por fracción. Pero si este trabajador lleva, por ejemplo, más de un año, entonces lleva, digamos, 2 años o 18 meses, entonces yo ya no le cancelaré por el primer año 30 días de salario, sino 20 días de salario y proporcionalmente pues por fracción de tiempo. Pero si es un trabajador que devenga más de 10 salarios mínimos, y aquí yo quisiera hacer un paréntesis, porque uno se encuentra con muchos trabajadores que le dicen, yo me gano un salario integral. Entonces la gente piensa, algunos empleadores o contratantes, que salario integral es cualquier suma. Muchas personas tenemos ese error de pensar que si yo le digo a un trabajador, yo le voy a pagar a usted 1.500.000 pesos y páguese usted de ahí todo, seguridad social, yo no le voy a pagar prestaciones de ley, o sea, usted asume su responsabilidad como si se tratase de un contratista, entonces que está regido por un contrato civil, la gente malinterpreta y piensa que ese es un salario integral. Resulta que la norma ha sido muy clara al precisar que salario integral es cuando ese trabajador devenga 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que aparte de esos 10 salarios mínimos, este empleador tiene que hacer una apropiación del 30%, ¿para qué? Para contraprestar lo que equivaldría a las prestaciones de ley, que son las cesantías, las vacaciones, las primas y los intereses a la cesantía. Entonces no es trabajo integral por el hecho de que a mí me digan, asuma usted toda la responsabilidad del pago del sistema de seguridad social. Entonces cuando se trata de un trabajador que devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces ya no hablaremos de 30 días, sino que ya hablaremos de 25 días de salario, y si lleva pues más de un año ya serían 15 días por año subsiguiente pues por fracción. Le recordamos, hago un paréntesis aquí, que tenemos también llamada al aire. Si usted a bien decide hacer su llamada, tan pronto aparezca pues en pantalla, le estaremos informando. De lo contrario pues seguiremos dando continuidad pues a este tema. Doctor Mauricio, respecto a esto pues de las indemnizaciones cuando hay despidos injustos, pero si por ejemplo un empleador, previo a haber llamado a ese trabajador a descargo, porque no le podemos vulnerar el debido proceso a un trabajador, y lo llama a descargo, si se ve en la necesidad de despedirlo porque sí, porque de pronto no tiene todas las faltas que en el reglamento están contempladas, él podría acudir ante el Ministerio de la Protección también a solicitar una autorización para terminar, por ejemplo, con este contrato de trabajo. Pues, doctora, muy interesante su pregunta, porque normalmente el empleador de un tajo rompe esa relación laboral que tiene con su empleado, y hay que tener en cuenta que antes de que eso ocurra, normalmente el empleador que debe de desarrollar y es llamar a descargos y conocer exactamente las razones por las cuales va a prescindir de sus servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, pues si se han cumplido las normas del debido proceso, que no se le ha vulnerado ningún derecho, el empleador podrá prescindir porque no está en la obligación de permanecer con esa relación contractual. Claro. Y si se ajusta a los parámetros que establece conforme al tiempo que lleve elaborado y el tipo de contrato que tenga, pues si es un contrato a término fijo y le está indemnizando el tiempo que le hace falta, pues no habrá necesidad de intervención del Ministerio de la Protección Social. Lo mismo ocurrirá con un contrato a término indefinido. Sí, bueno, eso como por redondear el tema, ya por hoy
lastimosamente el tiempo al aire se ha terminado. Les agradecemos mucho por su sintonía, esperamos poder darle continuidad a este tema tan interesante en un próximo programa, si Dios lo permite, y ustedes con su sintonía también lo permiten. Muchas gracias, Dios los bendiga y a todos muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora Aidaluz, y nuevamente estaremos aquí en este mismo horario el próximo lunes, si Dios lo permite. Hasta una próxima oportunidad.